Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en un nuevo video de desarrollo del pensamiento matemático para las estudiantes de primer año de profesorado de educación primaria y segundo año de profesorado de educación inicial. En esta ocasión vamos a ver los números racionales, ¿sí? Nosotros tenemos que ir recorriendo un poquito tal vez el mismo camino que hizo la humanidad mientras fue descubriendo los números. O buscando nuevas formas de solución a los problemas que se iban planteando. Por ejemplo, cuando se planteó una resta en la cual el número a restar era mayor al número al cual se debía restar, se inventaron los números negativos. Y, por ejemplo, cuando una división no era una división exacta y se necesitaba mayor precisión y no podía quedar ningún resto, surgieron los números racionales, ¿sí? Los números racionales, que surge de esta palabra, de racionar y de dividir, son eso, divisiones que dentro del campo de los números naturales no se pueden resolver de manera exacta y se sigue dividiendo para encontrar un resultado exacto de la división. Como les estaba diciendo, surgen de una división y tenemos distintos tipos y distintas formas de representar estos números racionales. Y las que vamos a ver en este video son las fracciones, ¿sí? Es un tipo de número o una forma de representar los números racionales. Después tenemos otras, se pueden representar como porcentaje, como número decimal, pero el tema de este video son las fracciones. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una forma de representar un todo que se divide en un número igual de partes y del cual yo tomo o represento una cierta cantidad de partes. Vamos a un ejemplo. Si yo elijo la fracción 3/4, la fracción 3/4, ¿qué estoy representando con este número? ¿Sí? Primero, tener claro ese concepto que esto es un número. No son dos números, uno arriba y otro abajo, separado por una rayita. Es un solo número todo esto. ¿Sí? Es un número racional, ¿sí? Que pertenece al campo de los racionales. ¿Qué estoy representando? Que hay un todo, que yo lo dividí en 4 partes, y de esas 4 partes estoy tomando, considerando o teniendo en cuenta 3 de esas 4 partes, ¿sí? Tener en cuenta que esas 4 partes en las cuales dividí el todo son exactamente iguales, representan la misma cantidad. Cada una de esas partes representa la misma cantidad. ¿Qué quiere decir? Que 3 de esos cuartos yo los estoy considerando y están representadas en este número, ¿sí? ¿Qué podemos además considerar esta fracción? Tiene el número de partes, se denomina denominador, y el número que está arriba, que representa la cantidad que yo voy a considerar, se denomina numerador. Numerador y denominador, ¿sí? Lo podemos anotar al costadito. Este número, que es 3/4, que es un número racional, no es la única forma de representarlo, ¿sí? También lo puedo representar sin salirme del campo de las fracciones, con algo que es muy importante para este campo de números de las fracciones, que son las fracciones equivalentes, ¿sí? Las fracciones equivalentes me van a servir a mí para comparar fracciones, para operar, para representarlas, de varias formas, ¿sí? Entonces, una fracción equivalente, ¿qué quiere decir? Que si a ese todo, en vez de dividirlo en cuartos, yo lo divido, por ejemplo, en doceavos, ¿sí? Pongamos por caso una porción de chocolate, en vez de dividirla en 4 partes, yo la divido en 12, también puedo representar el mismo número, pero en ese caso, en vez de tomar 3 de esos cuartos, yo tengo que tomar 9, ¿sí?
Y pongo el signo igual, porque equivale poner el signo igual, porque es válido, porque este número es igual a este. Es igual, es el mismo número. Son distintas formas de representar el mismo número, ¿sí? Y así como esta, existen varias más. Por ejemplo, 8, si yo al total lo divido en 8, el número a considerar, o el numerador que tengo que poner en ese caso, sería el 6. ¿Qué quiere decir? Pongamos por caso una pizza. Si yo una pizza la corto en 8 y me como 6 porciones, es lo mismo que yo lo hubiera cortado en 12 y me hubiera comido 9 porciones, y es lo mismo que si lo hubiera cortado en 4 y me hubiera comido 3 porciones. Por eso pongo el signo igual, porque la cantidad que estoy representando con cada uno de estos números es igual, ¿sí? Por eso es válido colocar el signo igual. ¿Cómo puedo representar estos números? En nuestros prácticos o en nuestros trabajitos que estamos haciendo, tenemos básicamente, además de la forma así numérica, formas de representarlo de manera gráfica. Los números los podemos representar en una recta numérica, ¿sí? Que en este caso tengo que tener una consideración que es la escala, ¿sí? La recta numérica, además de la información de los números, tiene la información de la escala. Entonces, supónganse que si yo acá tengo el 0 y acá tengo el 1, perdón, acá tengo el 1, cero y 1. Esto es el todo, ¿sí? El todo, el entero. El entero. Desde el 0 hacia el 1, esta porción de recta representa el entero. Yo ese entero lo puedo dividir en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Y cada una de estas partecitas van a ser un cuarto, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo representar yo el 3/4 en una recta numérica? Y tomo del todo que yo dividí en 4, tomo 3 partes. 1, 2, 3. Y aquí está el 3/4. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero representar el 6/8? Y a la recta, en vez de dividirla en cuartos, la tendría que dividir en octavos, ¿sí? Divido por acá, divido por acá, divido por acá, y divido por acá. Y de esos octavos, cada uno de estos pedacitos, ¿sí? Va a representar un octavo. Y de esos octavos, yo tendría que tomar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, acá es donde yo tengo el 6/8, ¿sí? Y ahí queda de manifiesto cómo 3/4 es igual a 6/8. Si yo esta misma recta lo hubiera dividido en 12 y tomo 9, hubiera caído en el mismo lugar, ¿sí? ¿Y por qué? Cuando yo sumo, fíjense, 8/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/8, tengo el 1. Y si sumo 1, 2, 3, 4/4, tengo el 1, ¿sí? Entonces, eso se representa con una formulita que la usamos mucho, que es 1 sobre n por n es igual a 1. O sea que 1/8 por 8 es igual a 1, 1/4 por 8 es igual, perdón, 1/4 por 4 es igual a 1, 1/3 por 3 es igual a 1, 1/6 por 6 es igual a 1. ¿Se entiende? Eso representa esta formulita, ¿sí? Que le puedo poner números y puedo decir que 1/4 por 4 es igual a 1,
¿sí? Que son las partes en las cuales yo divido cada entero por la cantidad de veces, siempre me va a completar la unidad. Esto es una de las formas de representación que tenemos de los números fraccionarios. Otra forma de representación son las representaciones gráficas o geométricas, ¿sí? Lo puedo hacer en forma circular, en un círculo, representar la misma fracción, lo puedo representar en un rectángulo. Lo que tengo que considerar ahí, acá como consideré la escala, ¿sí? Lo que tengo que considerar en una representación geométrica de una figura geométrica es que las porciones tengan igual superficie, ¿sí? Algo que me olvidé de decir. En los problemas de recta numérica, a veces la escala es dato, a veces la escala la tengo que establecer yo, a veces me dan el 0 y el 3/4 y yo tengo que encontrar el 1, ¿sí? Todos esos son problemas que pueden llegar a aparecer en la representación en recta numérica. Ahora, ¿cómo es la representación gráfica en figuras geométricas? Vamos, por ejemplo, en un círculo, en una torta, una pizza, ¿no es cierto? Ese es el entero, 1. Esto representa un entero, ¿no? Como acá la recta, esta porción de recta representaba el entero, esto representa el entero. En este caso, el entero puede tener otra forma en distintos casos. Y yo tengo que representar, por ejemplo, 3/4. ¿Cómo hago? Y divido en 4 porciones. ¿Puede ser esta una división posible? Sí, puede ser una posible, pero también podría haber dividido en 4 franjas, siempre y cuando la división tenga la misma superficie. Eso es lo importante en la representación geométrica. Y de estas 3 partes, que cada una representa un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, yo tengo que, ¿cuántos cuartos tengo que tomar? 3/4 para representar la superficie que quiero representar. Entonces, podría pintar así 3 de esos cuartos, ¿sí? Y acá se vuelve a ver lo que decíamos acá, que 4, 1, 2, 3, 4 cuartos forman un entero, ¿sí? En los problemas de esta índole, en este caso el círculo representa el entero, pero podría haber sido que el círculo representa 3/4 y yo tengo que encontrar la unidad. Los mismos tipos de problemas que aparecen con la recta pueden aparecer con la forma gráfica. Vamos a representarlo en forma de rectángulo para que podamos entender mejor que lo que importa es la superficie, no la forma en que yo divida. Voy a dibujar el entero de forma rectangular. Para representar no tomé medidas ni nada para hacerlo de manera... Pero ustedes, o sea, lo importante es que esté a escala y que esté con medidas correctas, ¿no? Pero supónganse, yo lo quiero dividir en cuartos. Tengo varias formas de hacerlo. Por ejemplo, puedo dividir así, y cada uno de estos pedacitos va a representar un cuarto. Cada uno representa un cuarto, y yo de estos pinto 3, y ahí voy a estar representando el 3/4. Ahora, ¿qué pasa si una mitad la divido así, y la otra mitad, por ejemplo, le hago una línea diagonal? ¿No? Este triangulito que queda acá también es un cuarto, y también este otro de acá es un cuarto. Entonces,
No importa cómo yo haga la división, siempre y cuando tenga la misma superficie, ¿sí? Por ejemplo, y tampoco tiene que estar formando parte de una sola cosa. Si yo quiero pintar 3/4 acá, puedo pintar así, perdón, sí, así, y ahí ya pinté 2/4, y me falta pintar 1/4 más y pinto este. Tampoco hace falta que estén unidos en una sola cosa, ¿sí? Yo estoy representando 3/4 tranquilamente, aunque tengan distintas formas y no estén unidos en una sola figura, yo estoy ahí representando 3/4. Este de acá me quedó sin pintar, no sé si se alcanza bien a ver bien en el video, y los otros 3 están pintados, y yo representé 3/4. Puedo hacer lo mismo con el octavo, cada uno de estos pedacitos dividirlos a la mitad de alguna manera, y pintar en vez de 4, perdón, en vez de 3, pintar 6, y voy a estar representando el mismo número de manera gráfica, ¿sí? Voy a borrar el pizarrón, así pasamos a las operaciones. Bien, vamos a empezar a hablar de las operaciones con números fraccionarios. Antes de pasar a hacer esta cuentita, tenemos que agregar algo respecto de los problemas con números fraccionarios o números racionales en general. Los problemas, cuando yo a estos números le estoy poniendo, lo estoy materializando en un problema, es decir, me comí 3/4 de una pizza y después me comí 1/3 de una pizza más, ¿cuánto comí en total? Tengo que pensar que las variables que utilice en los problemas sean variables continuas en cuales yo las pueda fraccionar, ¿sí? Por ejemplo, por las cuestiones relacionadas con alimentos, con cantidades que están en litros, distancias que se encuentran en metros o en kilómetros. Todas esas son variables continuas. Las variables discretas, como por ejemplo, yo no puedo hacer este mismo problema con niños, ¿sí? Venía 3/4 de un niño y después se agregó 1/3 de un niño más, porque no puedo cortar los niños en fracciones. Entonces esas variables son discretas, ¿sí? Por ejemplo, de manzana, está bien, obviamente una manzana la puedo cortar en partes, pero ya estoy hablando de números discretos de cantidad de manzanas. En todo caso, si la parto, ya empiezo a hablar de los gramos, y estamos hablando de una cantidad de volumen o de medida o de peso, que en esa sí ya la puedo fraccionar. De ahí viene la palabra también fracciones o racionalizar, cosas que yo las pueda dividir. Esos son los tipos de variables que voy a utilizar en los problemas con números racionales. Esto ya es una cuestión que se va a ver en profundidad en la didáctica de segundo año o del año que viene, pero no quería dejar pasar ese tema a considerar. ¿Cómo voy a resolver yo esta cuenta? Muchas hemos aprendido alguna recetita que decís, bueno, hago una línea larga acá, busco un múltiplo común entre estos dos, lo pongo acá y hago este, divido este por este y así voy poniendo. Pero como siempre decimos en este espacio, las recetas a veces me las olvido o no recuerdo cómo son y no las recuerdo y tampoco sé bien qué estoy haciendo. Repito la receta y si me olvidé un paso ya me quedó la suma mal. Vamos a apelar lo que aprendimos hace un ratito de las fracciones equivalentes. Yo esta misma suma, yo ya sé que el número 3/4, lo vimos al principio del video, lo puedo escribir en vez de 3/4 como 9/12. ¿Sí? Es una fracción equivalente. Es decir, 3/4 es lo mismo. Ya vimos que es la misma cantidad, 9/12. Y a mí me quedaría joya, o sea, me quedaría bien acá, tener 12avos. ¿Sí? Para yo encontrar el 9/12, a este lo multipliqué por 3, y a este también lo multipliqué por el mismo número, numerador y denominador, y obtuve este. ¿Por qué número tuve que multiplicar el 3 para que me dé 12? ¿No es cierto? Para que el 3 sea 12, lo tuve que multiplicar por 4. Entonces, multiplico numerador por 4 para obtener la fracción equivalente. ¿Sí? Recordemos, fracciones equivalentes son aquellas por las cuales yo multiplico
O divido el numerador y el denominador por el mismo número. Fracción equivalente, ¿qué quiere decir? Si volvemos al ejemplo de las pizzas para que sea más gráfico. Si una pizza yo la corto en 3 y me como una porción, es lo mismo que decir si esa pizza yo la hubiera cortado en 12 pedacitos y me hubiera comido 4, hubiera comido la misma cantidad. Este número, un tercio, y el número 4 doceavos son el mismo número. Y ahora sí, cuartos y tercios yo no podía sumar, porque no puedo sumar manzanas más peras. Pero ahora las pasé todas a naranjas. Yo tengo 9 naranjas y tengo 4 naranjas. Naranja más naranja sí lo puedo hacer. Y si yo cuando sumo naranjas más naranjas, me da naranjas. Entonces si subo doceavos más doceavos, me va a dar doceavos. ¿Sí? ¿Y cuántos doceavos me va a dar? 9 más 4, 13. 13 doceavos. Entonces, si yo comí 3 cuartos de una pizza y después me comí un tercio más, ¿cuánto comí en total? Y en total comí 13 doceavos. ¿Y cuánto es eso, 13 doceavos? Ya me parece un número medio como raro, complicado. ¿Cuánto es eso? Y puedo apelar a un tipo de números que se conocen en las fracciones, que son los números mixtos, en donde yo utilizo un entero para representar una cantidad y le agrego una fracción. Esos se llaman números mixtos, también lo pueden buscar como número mixto en internet. Y al 13 yo lo desarmo como 12 doceavos más un doceavo más. ¿Sí? ¿Esto es equivalente? La igualdad acá es válida, ¿no? 12 doceavos más un doceavo son 13 doceavos, estamos bien. Entonces, esto, yo lo puedo, esto es igual a 1, ¿no es cierto? 12 doceavos, lo vimos cuando lo habíamos escrito por acá. 1 sobre n por n, o sea, 12 doceavos, es la unidad. Entonces, como número mixto, esto se representa así. 1, un doceavo. Esto es un número mixto. ¿Qué quiere decir? Que es un entero más un pedacito más de un doceavo. ¿Sí? Cuando el numerador es mayor que el denominador, ahí yo ya me doy cuenta que tengo más que la unidad. ¿Sí? Si yo tuviera que representarlo en forma gráfica, ¿sí? Así, digamos, a grosso modo, voy a tener un entero más un pedacito de un doceavo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me comí una pizza y una porcioncita de un doceavo más. ¿Sí? Esta forma de representar, de operar, perdón, es tan válida con la suma como con la resta. Si yo acá hubiera tenido un signo menos y acá traslado el signo menos para acá, tengo 9 menos 4, lo podemos hacer. Borro el signo más, y todo esto va a estar mal, va a estar distinto, me va a dar distinto. Pongo el signo menos, hasta acá es lo mismo, busco fracciones equivalentes, y como tengo doceavos más doceavos, perdón, doceavos menos doceavos, el resultado va a ser doceavos, 9 menos 4, 5. ¿Sí? Y este número, como el numerador es menor que el denominador, va a ser menos que la unidad. ¿Sí? De una torta que la corté en 12 pedazos, yo tengo solamente 5. Entonces es menos que la unidad, incluso menos que la mitad. Voy a borrar el pizarrón para hacer multiplicación y división. Bien, acá tengo planteada una multiplicación 3 cuartos por un tercio y una división 3 cuartos dividido un tercio. Vamos a ver qué nos da en cada caso. Empecemos por la multiplicación, que es más sencillo e incluso me va a servir como herramienta para la división. La multiplicación es muy sencilla. Numerador por numerador
y denominador por denominador. Entonces, directamente, ¿esto cuánto me va a dar? 3 por 1, 3, y 3 por 4, 12. ¿Sí? Y acá tenemos una aplicación de las fracciones equivalentes que es la simplificación. ¿Sí? Si yo veo que acá hay un número que divide a los dos, ¿sí? Puedo buscar una fracción equivalente, o una fracción irreducible también se dice cuando no la puedo simplificar más, o simplificar esta fracción también se puede decir, y escribirla como un cuarto. ¿Sí? ¿Qué hice? Dividí por 3 acá y dividí por 3 acá. Dividí por lo mismo. A veces también se suele utilizar que se tache, se escribe arriba. O sea, por ejemplo, se tacha acá, se divide por 3 se escribe 1, y acá se divide por 3 se escribe 4, y queda representado como un cuarto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 3/12 es igual, por eso es válido el signo igual, a un cuarto. ¿Sí? La simplificación es una aplicación de las fracciones equivalentes. Vamos a ver la división de fracciones. 3/4 dividido en 1/3. Acá tengo dos caminos. Un camino, o sea, los dos caminos me van a llevar al mismo resultado, pero vamos a aplicar un poco lo que hemos aprendido en el secundario o en el primario, y que se han aprendido de distintas maneras. Una es multiplicar cruzado, o sea, hago el 3 por el 3 y el resultado me queda arriba, ¿sí? 3 por 3, 9, me queda de numerador, y 4 por 1, 4, 9/4 sería el resultado, ¿sí? El otro camino es, a la segunda fracción la invierto, ¿sí? O sea que hago este que estaba arriba fue abajo y este que fue abajo fue arriba, y cambio el signo de división por uno de multiplicación. Y ahí multiplico como aprendimos acá. Derecho. 3 por 3, 9, y 4 por 1, 4. ¿Sí? Por los dos caminos obtuve el mismo resultado, pero a algunos por ahí les resultará más fácil multiplicar cruzado, y a otros les resultará más fácil invertir el divisor. Los dos, como está visto, nos dio el mismo resultado. Así es como se opera con fracciones. Entonces, ¿qué vimos en el video de hoy? Vimos los números racionales, de dónde surgen y sus formas de representarlos. Dentro de los números racionales, que dijimos que estaban los decimales, los porcentajes, están las fracciones. Específicamente en este video hablamos de fracciones equivalentes, cómo obtenerlas, de las cuales también se puede obtener la simplificación, o se puede aumentar o se puede reducir una fracción buscando fracciones equivalentes. Vimos cómo representarlas en una recta numérica y en una figura geométrica, y vimos cómo operar, sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. Estos son los temas de este video, y en un próximo video vamos a hablar de los números decimales. Hasta pronto.